perspectivas en este Outlook de 2023 aquí en Negocios Televisión con Diego Bestard, fundador y CEO de Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, como siempre. Bueno, el placer es todo nuestro y más con la que está cayendo en un sector como el de la vivienda, poder tener a Urbanitae y analizar exactamente cómo ha ido el año y cuáles son la capacidad de inversión que tenemos hacia 2023. Hay estudios en tantas direcciones que me va a encantar preguntarte, Diego. Lo primero es lo primero, antes de lanzarnos a eso. 2022, ¿lo damos por cerrado? Sí, nosotros ya tenemos la cabeza puesta y la mente puesta en el año que viene y la verdad es que bueno, 2022 es verdad que tenemos un par de proyectos todavía por sacar y publicar a inversión, pero bueno, ya estamos pensando en el 2023 y la verdad es que dejando un año atrás del 2022 que ha sido en todos los sentidos para Urbanitae ha sido un gran año, mucho crecimiento, muy buenos resultados de los proyectos que tenemos ya en cartera y la verdad es que muy contentos de cómo ha transcurrido el año, pero más contentos aún de cómo esperamos que vaya el año que viene, la verdad. Venga, pues vamos a eso. Hay quien dice, para 2023, o con este final incluso, ¿no? Ya arrastrando con esta cola de 2022, ¿cómo está el asunto de la vivienda? ¿Cómo está el asunto del Pues, ladrillo? ¿Cómo está? Y sin embargo, perdona Diego, y sin embargo hay otros que dicen, cuidado, porque lo que ha hecho es dispararse la demanda en este final, en este tramo final de año y ojito a 2023. ¿Cuáles son las perspectivas que manejáis? pues a ver, todo lo que estamos viendo nosotros a nivel de datos y hay cualquier analista bueno, que consultamos o que leemos confirma lo que vemos nosotros personalmente con las 50 o más de 50 promociones que tenemos vivas ahora mismo, es que no solo que se haya disparado la demanda, es que la oferta está bajo mínimos. Esta mañana leía un artículo que decía que el parque de vivienda disponible para alquilar se ha reducido en un 50%. Es decir, cada vez hay menos vivienda, menos obra nueva y menos obra de segunda mano disponible para comprar y alquilar, con lo cual en un mercado, y esto es de primero de economía, en un mercado donde hay más demanda que oferta, es difícil pensar en que pueda haber caídas de precios, ¿no? Entonces, lógicamente, las subidas de tipo de interés, el impacto que tiene esto sobre los pagos de las hipotecas del consumidor o del comprador de vivienda no está ahí, es existente, ¿no? El año que viene va a ser más caro comprarse una casa porque las hipotecas van a ser más caras, ¿no? Y el esfuerzo que va a tener que emplear el comprador medio va a ser superior al que ha tenido que emplear en los últimos 5 o incluso más años en los que hemos estado con tipos de interés prácticamente negativos, ¿no? Dicho esto, insisto en la oferta y la demanda. Hay más demanda que oferta y en un mercado donde hay más demanda que oferta es muy difícil que los precios bajen. Dicho esto, pues probablemente veremos una desaceleración del crecimiento de precios. Tampoco es normal lo que hemos estado viendo en los últimos años de subidas de precios consolidadas y subidas de precios recurrentes año a año. Pero bueno, es verdad que las previsiones, según algunos analistas, es que igual la vivienda suba el año que viene entre un 1 y un 5%. Pero vamos, hay gente que me pregunta, oye Diego, ¿me espero al año que viene para comprar porque probablemente se desplomen los precios? Y la verdad es que no tenemos ningún dato que apunte hacia que eso pueda ocurrir. Venga, pues entonces, ¿qué hacemos? Quiero decir, porque tenéis las dos perspectivas, ese que espera para comprar, también está el que vende. Dentro de la vivienda y en general de todo este asunto inmobiliario, entendido como una inversión alternativa, aunque para muchos es la inversión más habitual que conocen sus familias desde hace muchos años, pero entendiéndose como inversión alternativa, si me permite, dentro de este rally que nosotros solemos pegarnos día a día en los mercados, bueno, dentro de eso, ¿cuáles son las oportunidades y cómo acertar dependiendo del bando en el que estés situado? Sí, pues a ver, en Urbanitae nos especializamos en hacer inversiones en promociones de obra nueva residencial principalmente, ¿no? Invertimos de dos maneras en esta tipología de inversiones. La primera y la más habitual es en proyectos que están bueno, pues, en fases ya relativamente avanzadas de promoción, en las que acude a nosotros un promotor inmobiliario que necesita un socio financiero para comprar un suelo y empezar la construcción de un edificio residencial. Y en este sentido, pues nosotros entramos en sociedad con los promotores, somos una plataforma de inversión colectiva, que lo que hacemos es pues, juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos tengan suficiente músculo financiero para poder
invertir en proyectos de este tipo y, bueno, pues entre muchos pequeños y medianos inversores juntamos millones de euros para poder llevar a cabo promociones residenciales. Y esa es la primera vía, ¿no? Y este tipo de proyectos, este tipo de inversiones, hasta la fecha anda una media de rentabilidad de alrededor de un 19% anual, que es la rentabilidad que le sacan los promotores a las promociones inmobiliarias, ¿no? Y luego tenemos la segunda manera de invertir, que es en deuda, en la que pues hacemos lo mismo, juntamos a muchos pequeños y medianos inversores y entre todos pues juntamos el capital necesario para prestarle a un promotor y que este promotor pueda construir ese edificio, ¿no? Es un préstamo, pues como hacen los bancos a la hora de prestarle a los promotores para que construyan, pues lo hacemos en vez de como banco, lo hacemos como plataforma de inversión que junta muchos pequeños inversores. Y la rentabilidad de este tipo de operaciones, una de ellas la tenemos publicada ahora mismo en la plataforma, es de entre el 7 y el 9%. Y bueno, pues como ejemplo, la que tenemos publicada ahora mismo es una construcción en La Moraleja de una de las casas más lujosas de toda España. Y bueno, pues estamos financiando al promotor el 40% de obra que le queda, ya lleva el promotor el 60% construido, todo con capital propio, y le vamos a prestar 3 millones de euros para que pueda llevar la obra a término y vender la vivienda. Y en ese caso, pues es un préstamo a 12, 24 meses, dependiendo de lo que tarde el promotor en construir, con un tipo de interés del 8,5%. Vale, ahora pregunto por algunos estándares medios y demás, pero y por si hay que tener un mínimo en la inversión. Pero te preguntaba, Diego, enfocados hacia 2023, hacia esa inversión, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Las veis en estas dos cosas, en concreto por el 23, ya que estamos con ese outlook, o en líneas generales como método, ¿no? Lo vemos en esas dos vías, lo vemos muy claro, sobre todo en la vía de la deuda. Lo que estamos viendo como oportunidad es que los bancos se están replegando de la financiación de préstamos promotor, es decir, esa financiación que tradicionalmente han dado a promotores para que construyan. Una vez que los promotores ya tienen licencia de obras, tienen el suelo pagado, libre de cargas y tienen un nivel de preventas de alrededor del 50%, pues normalmente el banco entraba a financiar las obras sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que los bancos se están replegando, y no porque vean más riesgo en esta actividad, sino porque es una actividad que poco a poco deja de tener interés para ellos, porque al final el principal negocio para ellos era dar este préstamo para luego quedarse con las subrogaciones hipotecarias del comprador. Y esto porque el cambio de la ley hipotecaria ha cambiado mucho y ya no consiguen esas subrogaciones, con lo cual el banco se está replegando y nos empezamos a parecer en España más a lo que ocurre en países anglosajones o países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el banco se repliega, hay una necesidad de financiación alternativa muy potente y es una oportunidad de inversión excelente. Hablamos de tipos o de rentabilidades, como hemos comentado, de la Casa de La Moraleja, por ejemplo, del 8,5% para el inversor, con un nivel de garantías elevadísimo. Hablamos de que le vamos a prestar a un promotor 3 millones de euros y un valor de la casa de 7,5. ¿Cuál es el mínimo que habría que poner? Es muy alto y la rentabilidad es elevada. Claro, eso quería yo decir, por un lado, y con esto le ponemos ese puntito, pero ¿cuál es el mínimo a invertir? Y por el otro, tiene un riesgo. Sí, el mínimo a invertir son 500 euros, que es el mínimo de la plataforma, aunque la mayoría de inversores invierten bastante más. Pero bueno, la idea es que pueda invertir cualquiera con la cantidad que tengan. Y los riesgos son riesgos puramente inmobiliarios. Por ejemplo, en la financiación el riesgo es que te impague el promotor, ¿no? Lo bueno es que tienes una garantía hipotecaria de primer rango, es decir, un activo inmobiliario que se puede literalmente ver y tocar y que normalmente vale alrededor del doble del dinero que le estamos prestando a los promotores. Con lo cual, el nivel de garantías es muy elevado, es un nivel puramente inmobiliario y bueno, pues riesgos tienen todas las inversiones, pero la clave está en que las garantías que hay detrás de una inversión cubran por lo menos la inversión y los intereses que esta te debe generar. Diego Bestard, fundador y CEO de Urbanitae. Gracias por esa fórmula alternativa de invertir, que no es tan alternativa, insisto, pero que lo es, entendiéndose que no hablamos de comprar una acción, ¿no? Gracias por ello. Y si me permite, me voy a quedar con el titular, Diego, de que para 2023, de momento lo que no ven ustedes son datos que hablen de que los precios se vayan a desplomar, como se viene contando. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos hablando de inversiones alternativas